hablar de 74LS47 o hablar de 74LS48, podemos decir que ambos integrados tienen las mismas características técnicas. Este integrado básicamente su función es un driver o un decodificador BCD a 7 segmentos. 6447 siempre va a operar o a funcionar con un display de tipo ánodo común, porque para eso ha sido diseñado. Especificaciones. ¿Qué significa especificaciones técnicas? Muy bien. Las especificaciones técnicas vienen a ser, en este caso, las características que tiene que tener el integrado, como por ejemplo, este integrado puede ser alimentado con una tensión de 475 a 525 voltios. No pueden estos valores exceder estos parámetros. Usa una lógica positiva, donde la tensión, el 1 lógico tiene mayor tensión que el 0 lógico. Rango de temperatura de 0 a 70 grados. Aquí me habla de un nivel de tensión de entrada, es decir, estos integrados tienen en modo general entradas y salidas. Para las entradas, el 0 lógico, es decir, dice que tiene una entrada máxima de ¿cuánto? De 0.8 voltios. Eso significa que la tensión o los rangos de tensión son de 0 a 0.8. Eso implica que de 0 a 0.8 voltios equivale a un 0 lógico. Aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones. En un reloj digital, por ejemplo. En un tacómetro para medir las revoluciones de un motor. En contadores en modo general. En medicina. En circuitos donde empleamos microcontroladores. Frecuencímetro digital, es decir, dispositivos que permiten medir frecuencia. En otros circuitos de presentación de información, claro, cualquier circuito que pueda mostrar datos. Un contador, ¿no? Esta es la conexión básica. Un 74LS47, cuyas entradas son A mayúscula, B, C, D. Estas son las entradas de datos. Sus salidas, A minúscula, B, C, D, E, F, G. ¿A dónde van conectadas estas salidas? Van conectadas a través de resistores al terminal A de ¿quién? Del display ánodo común. Por eso decía que el 7447 trabaja con un display ánodo común en modo obligatorio. A va con A, B con B, C con C, D con D, E con E, F con F, G con G. Esta es la conexión básica. Pero aquí hay una conexión LT. Esta LT es un pin que tiene el integrado para una prueba de displays. Ese está conectado aquí al pin 6 del integrado, que va a la alimentación, o sea, al 1 lógico. O sea, tiene que estar obligatoriamente en 1 lógico, aquí, este pin 3. Pero quiero aclarar algo. Si ustedes han trabajado ya con compuertas lógicas o les han explicado cómo funcionan, recuerden que todo integrado TTL o digital, cuyas entradas no están conectadas a ningún punto de alimentación, por defecto asumen el estado lógico 1. El programa elaborado en Microcode Studio, ahí está la programación, luego la simulación en Proteus. Por supuesto que vemos aquí el microcontrolador, el integrado 7447 y el display que es un ánodo común, también llamado 74LS48. Depende, ¿no? Lo pueden encontrar como LS, como SH, HC. Fíjense, igual, entradas A, B, C, D, salidas A, B, C, D minúscula, ¿no? Desde la A hasta la G. Su alimentación es la misma disposición, es exactamente igual que el 7447, o sea, tiene los mismos pines, la misma configuración, la misma forma de alimentación. ¿Qué es lo que cambia? Que ya no se conecta a un 74, el integrado 48 ya no se conecta a un display de tipo ánodo común, sino a un cátodo común, observen. El cátodo común, su punto de común es el pin de tierra. Por eso es exactamente, o sea, la conexión física es exactamente igual. El integrado 74LS47 tiene, primero, 16 pines. Tiene 16 pines. La muesca está acá y el pin 1 está abajo. Siempre va a ser así. ¿Cuáles son las entradas de datos? Son las que mayúsculas, A, B, C, D. Aquí está, A, B, C y D. Aquí están. ¿Qué más tenemos? Tenemos una entrada, tenemos otras entradas aparte de las de datos. Una que se llama RBI, que está aquí. RBI, pin 5. LT o una prueba para displays aquí. En realidad, la entrada de una prueba de lámpara, dice LAM es lámpara, TS es una prueba de lámparas, pero no tenemos lámparas, acá lo que tenemos son displays, así que vamos a llamarlo que es una entrada para probar los displays en modo general.
BIRB0 es una entrada de blanking para blanqueo, o borrado también se le quiere llamar, o una salida también de blanqueo o ripple. Tiene un uso especial, ¿no? Con respecto a las salidas, a los LEDs de salida en este caso, o al display de salida, al display en este caso, o salidas también equivalentes al integrado 7447. Outputs, salidas. ¿Quiénes son las salidas? Desde la A minúscula hasta la G están. A, B, C, D, E, F, G. Todas están con una raya en la parte superior, indicando que su salida es invertida. Para entender la tabla es necesario entender lo siguiente. H significa nivel de voltaje alto. Un high viene a ser un 1 lógico. Un 1 lógico. Un low viene a ser un 0 lógico. Low o L. Low voltage level. En este caso, nivel de voltaje bajo. X, ¿qué significa? Aquí dice inmaterial, ¿no? Pero X significa cualquiera de los dos estados. Significa que X puede asumir o H o L. Esta es la entrada de datos. A, B, C, D, todas las entradas de datos. Por acá tenemos la LT, que es el otro pin, un pin de entrada. RBI, que es el otro pin de entrada. Esto viene a ser la salida. En este caso es el valor decimal. El valor decimal, en este caso, que se encuentra en estas salidas. En A, B, C, D, F, G. Las salidas, en este caso, del integrado. Que equivale también, y como están conectadas al display, que equivalen al valor que me va a mostrar, al número que me va a mostrar el display. Por ejemplo, si yo a las entradas, aquí está, las entradas, voy a mirar la primera línea, el 0, por ejemplo. Si en el display quiere mostrar un 0, significa que las salidas del integrado deben estar en low, 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 o sea, E low, F low y G en H. ¿Por qué debe estar G en H? Porque recordemos que es un display de tipo ánodo común. Y el ánodo común se dispara ¿con qué? Con ceros, o sea, con ceros lógicos, o sea, con lows, ceros o lows, que es lo mismo. Entonces, por eso aplican low, low, low. Por eso es que para que se apague el display de G o G y se vea el 0, entonces se coloca H en G. Recuerden que el display ánodo común se dispara con ceros, por eso está aquí de 0, 0, 0, 0 o low, low, low. Pero, ¿qué pasa o qué sucede para que esto se dé? Necesita que BI o RB0, el pin, que también es una entrada del integrado, debe estar en alto. Esto significa que si quiero lo conecto a la alimentación 1 o si no, no lo dejo libre. Si lo dejo libre, sigue trabajando. O sea, es como que me dijera aquí que lo dejo libre, para ser exacto. RBI también lo puedo dejar libre si yo quiero, al igual que LT. Si lo dejo libre, entonces va a aparecer un 0 cuando yo le aplique datos. Es decir, si yo a las entradas del integrado le aplico 0, 0, 0, entonces él automáticamente me va a arrojar este dato que va al display. ¿Y qué me va a mostrar? El 0. 47. ¿Cómo se conecta? Aquí está, ¿ven? Fíjense, el integrado. Y aquí están las entradas A, B, C, D, que están numeradas según el pin. A lo conectamos a dónde? En forma ordenada. A RB0, RB1, RB2. Fíjense, y las salidas del integrado se conectan al display. A ver, ¿por qué conectamos el display? Porque si nosotros conectamos el display al 7447, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlamos el display? El display lo controlamos ahora desde el PIC, pero utilizando solamente 4 entradas. O sea, con estas 4 entradas, en el cual el integrado, el PIC, solamente lo que va a hacer es un conteo de 0 a 9. Este conteo de 0 a 9 es suficiente para que ese integrado decodifique, es decir, esos valores los convierte en valores digitales y los aplica al display. Y el display me mostrará, si aquí le aplico 000, el display mostrará 0. Si le aplico 001, el display mostrará 1. Por eso es que el control lo tiene, en este caso, el PIC. Pero ¿a quién controla el PIC? Al integrado 6447. Y el 47 ¿a quién controla? Al display. Por eso nosotros debemos solo abocarnos en el control del micro hacia el integrado. Por eso nos interesa saber cómo funciona. Aquí está una tabla rápida. Aquí tenemos que si a A, B, C, D le aplicamos un 0, sale un 0 en el display. Si le aplicamos un 1, sale un 1. Es lo que yo explicaba ahora. Aquí la variable, ¿no? Y el valor decimal sería, ¿no? Igual, ¿no? No cambia. Y la variable I es para el RAID, ¿no? Si usamos RAID significa que el primer valor es I1, I2, pero es para la programación en RAID. La estructura for I es de 0 hasta 9, ¿no? Por B igual I, pause 500, next I, es decir,
una estructura que me cuente en modo continuo de 0 a 9. Y eso es lo que va a ingresar al integrado, y el integrado me va a mostrar, me va a mostrar ese valor, pero en el display. No hay mucho que explicar aquí porque esto lo hemos visto en las clases que estamos viendo. Acá el write read, también el write read. Colocamos, ¿qué cosa? En la primera dirección el 0, el 1, el 2 en modo decimal. Aquí cuenta de 0 a 9, pero el contador sería de 1 a 10. En el lookup, ¿qué colocamos? De 0 a 9, y colocamos de 0 a 9 los valores. Y miren, hace lo mismo. Para ambos casos va a contar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es controlar el integrado 7447 a través del micro. El micro lo que me va a dar solamente son valores de 0 a 9, nada más.